Hey, que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro segundo programa de Es Sobrenatural desde el canal de YouTube Ministerio Ríos de Agua Viva Restaurador. Hoy nos encontramos con Catherine Cahuipán y tenemos un testimonio poderoso, así que no te lo podés perder. Quédate hasta el final. Acá abajo te dejo el link para que puedas sumarte, activar la campanita y suscribirte, por favor, si así lo querés. Te puedes suscribir a nuestro canal y para que puedas recibir todo lo que vamos a ir subiendo todos los jueves. Así que no te lo podés perder. Aquí abajo te dejo el link. Y Catherine, agradecemos el tiempo que nos has compartido por aceptar nuestra invitación y comentanos cómo estás, cómo te sentís. Buenas tardes, me siento muy bendecida y muy agradecida también por el tiempo y el espacio que me dan para poder contar uno de los testimonios que marcó mi vida fuertemente y mi adolescencia, así que estoy muy agradecida por el espacio. Comentanos un poco qué fue lo que te llevó a contar este testimonio. Lo que me llevó a mí a contar el testimonio fue el Espíritu Santo, que me dijo que haga legal este testimonio, porque hay mucha gente, hay muchas mujeres del otro lado seguramente y muchas adolescentes, el cual le puede servir este testimonio y quizás también animarlas a poder contarlo, porque con nuestro testimonio podemos ayudar a muchas mujeres. Así es, y no vamos a dejar fuera que su palabra dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta, expándelo, dalo a conocer para también incrementar la fe de aquellos que nos están escuchando. Comentanos, ¿a qué edad te quedaste embarazada, Catherine? Yo me quedé embarazada a los 15 años. Bueno, podés explayarte, tenés total libertad de poder comenzar tu testimonio. Bien, como te digo, me quedé embarazada a los 15 años, ajena a lo que era toda la información en ese entonces de las consecuencias de tener relaciones sexuales sin cuidarse, y sin contar también cosas que pasamos quizás en la niñez, en el transcurso de nuestro crecimiento, que nos llevan a despertar ciertas áreas de nuestro cuerpo y de nuestra vida, ¿no? Totalmente. Así que bueno, me quedé embarazada a los 15 años, fue un embarazo que yo oculté, que yo no le dije a nadie, y yo también me enteré que estaba embarazada porque empecé a sentir diferente mi cuerpo. Nunca me hice un test, no conocía tampoco, ¿viste? Entonces, ¿cómo me di cuenta yo? Porque empecé a sentir un bulto en mi vientre, empecé a tocar y con el pasar del tiempo eso que yo sentía se empezaba a mover, ¿viste? Entonces fue ahí cuando yo empecé a tomar conciencia y decir: hay algo dentro mío creciendo, hay una persona dentro mío creciendo, ¿viste? Wow. Antes de que vos empezaras a sentir el movimiento dentro de tu vientre, es como que vos tratabas de decir no estoy embarazada, o tratabas de negártelo vos misma. La negación sí siempre estuvo eso de decir no, porque como te digo, al no saber, era como que yo me empecé a creer que no sabía y que al yo creerme que no sabía, no pasaba, ¿viste? Claro, tampoco nadie te lo explicó, nadie te lo enseñó. No, nadie. Yo pasaba mucho tiempo sola y también fue algo de eso que me llevó a buscar quizás compañía, a buscar, claro. No sé, ¿viste? Sí, tapar huequitos. Sí, totalmente. Sí. Y tu vientre empezó a crecer y empezaste a sentir movimientos. Sí. Yo usaba mucha ropa ancha para que no se dieran cuenta, si bien yo ahí tenía cuerpo, ¿viste? Entonces tampoco se notaba tanto, pero era siempre esconderlo con la ropa y también como tratar de evitar ciertos momentos donde estuviera yo como muy expuesta a mi familia, ¿viste? O a situaciones donde me pudieran ver y darse cuenta de que yo estaba embarazada. ¿Y de qué manera lo ocultabas? O sea, ¿pasabas mucho tiempo fuera de tu casa o de qué manera vos no dabas a conocer a la familia? Porque cuando uno vive en un hogar, vivís con mamá, papá y hermanos, o sea, te ven desde que te levantás hasta que te acostás. Sí. O sea, ¿cómo llevaste a que no se dieran cuenta? Yo pasaba mucho tiempo fuera de mi casa. Ajá. Mucho tiempo, la mayoría del día yo estaba dando vueltas. Villa La Angostura es hermoso y tiene lagos, entonces yo me iba al lago, me iba a alguna plaza, ¿viste? Trataba de estar siempre fuera de mi casa. Ajá. Y nada, lo ocultaba de esa manera, ¿viste?
Y cuando estaba mi familia en casa, simplemente estaba en mi pieza también. Entonces era normal también estar en mi casa, estar encerrada en mi pieza, era como normal, ¿viste? Claro. Para mi familia, no verme tanto, capaz, quizás. Ajá, y había noches o días donde, o sea, más allá de que vos pasabas mucho tiempo afuera, pero hubieron noches donde pasaste fuera o cómo hacías. Sí, ya cuando a todo esto yo nunca fui ni recurrí sola a un centro de salud. Wow. Ni a un hospital, jamás me hice un chequeo médico, estando embarazada nunca lo hice, ni siquiera me hice un test porque no conocía eso. Entonces ya cuando noto que está grande, poner el bebé, que ya tiene ciertos meses, ¿viste? Yo empiezo a... Sí. Bueno, es fuerte. Es muy fuerte, la verdad que creo que va a ser de mucha bendición a la audiencia, a mamás que quizás tienen hijas adolescentes que quizás están pasando por esta situación. Entendemos tu parte de que a veces decir, bueno, seguimos, ¿no? Bueno, comentanos, el bebé empezó a crecer, vos empezaste a notar los movimientos, dormías fuera de tu casa. Hubo noches, sí, que yo no volvía a mi casa. Y esas noches eran donde yo más me desesperaba, ¿viste? ¿Tenías familia donde dormir o...? No. No. Hubieron muchas noches que, o sea, no era no dormir, ¿viste? Era caminar, era estar simplemente en algún lugar. Y esas noches eran mis noches de más desespero, de miedo, porque yo tenía miedo de contarlo a mis papás, ¿viste? Imagínate, una chica de 15 años. Wow, sí. Uno dice, no, pero hoy es normal. Para mí no era normal, claramente no era normal estar embarazada. Habían muchos miedos en mí, no solo en mi cuerpo, de decir qué está pasando dentro mío, sino de mis padres. En ese entonces una de mis hermanas más grandes estaba embarazada, entonces era como que ese miedo de decir no quiero traer más problemas o no quiero más cargas sobre mi mamá, ¿viste? Claro. Entonces en mis noches como más donde me sentía terrorífica, más, se puede decir, era donde yo no estaba. Wow. ¿Y qué hacías en esas noches? Y mira, cuando yo tomé conciencia y esto de la culpa me llevaba mucho, por ejemplo, a irme noches enteras y golpearme. Yo tengo recuerdos golpeándome la panza y diciendo por qué y diciendo no quiero, pero no desde el lado de decir quiero abortar, porque esa palabra no la conocía, no sabía lo que era abortar. Claro. En ese entonces, ¿viste? Pero de decir, el miedo me llevaba a golpearme a mí misma, ¿viste? Y a querer quizás de alguna manera castigarme por lo que estaba pasando en mi vida, por lo que yo había ocasionado en mi vida, ¿viste? Uh-huh. Y que aparte yo lo veía eso también, como te digo, como un peso para mi mamá, para mi familia. Sí, qué tremendo. Lo que a mí me intriga y que podamos saber es, ¿pasabas a la intemperie la noche embarazada? Sí. ¿Y aproximadamente tenés noción de cuántos meses tenías? Y mira, ahora que soy mamá y que puedo tener más o menos ese conocimiento, sí, ponele que yo estaría en unos 7 meses, 8 meses. ¿Y dormías en el suelo frío? ¿Bajo las estrellas, bajo el frío? Las veces que yo pasaba fuera de mi casa, no dormía. Era, como te digo, eran mis noches más caóticas, más tristes para mí. Entonces era simplemente llorar, me golpeaba, me arrepentía, pedía perdón a Dios. Eso es algo que quiero remarcar, y es que Dios siempre estuvo conmigo. Y es algo que yo siempre conocí de Dios, ¿viste? Y siempre podemos recurrir a Él. No lo conocemos a Él cuando nosotros llegamos a Él. Él nos conoce desde mucho antes, dice su palabra, que Él nos formó. Entonces Él nos conoce y Él siempre está. Entonces mi miedo me llevaba, como te digo, a querer terminar con eso que yo estaba viviendo, pero el mismo miedo también me hacía frenar. El Espíritu Santo, hoy entiendo que era el Espíritu Santo el que me decía basta,
Wow. ¿Viste? No te golpees más, basta, no le hagas daño a tu bebé, ¿viste? Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Y como te digo, esas noches yo no dormía, pasé muchas noches sin dormir. ¿Y a dónde ibas? Y siempre recurría a un lugar que es tipo una cortadita, lo que se le dice, ¿viste? Pero es un bosque, es prácticamente un bosque donde hay un caminito que se cruzaba para llegar hasta el lago. Claro. Ese era como mi escondite, ¿viste? Donde yo sabía que nadie me iba a encontrar, que nadie me iba a ver, que iba a poder estar sola. Ajá. Wow. Y esto, bueno, pasó por varios meses que el nene fue desarrollándose. ¿Y dónde fue el momento quiebre que vos decís, yo no lo puedo ocultar más, mis papás lo tienen que saber? ¿O cómo llegaste a que ellos lo supieran? Mira, hubieron 3 ocasiones donde la que me preguntó fue mi mamá, ¿viste? Mi mamá siempre trabajó muchas horas fuera de casa para darnos, obviamente, como toda madre, lo mejor y lo que necesitamos, claro. ¿Viste? Somos varios hermanos. Pero ella, primero, la típica que se da cuenta una mamá de un adolescente, ¿por qué no hay toallitas higiénicas, ¿viste? Femeninas, ¿por qué no me has pedido plata para comprar? ¿Qué está pasando? Entonces yo lo que hacía era, no, sí, me vino, pero ya las gasté, ¿viste? O compraba, claro, y las dejaba en el baño como para qué, ¿viste? No sospechara. Claro. Y yo, al momento que ella ya me preguntó, yo lo negué, y la tercera vez ella ya me lo dijo llorando, con esa intuición de mamá, y me dijo, si vos estás embarazada, decímelo, porque yo te voy a ayudar, no te voy a dejar sola. Imagínate el miedo que yo tenía, y lo que pasaba por mi cabeza a los 15 años de ver a mi mamá llorando, diciéndome, yo te voy a ayudar, pero mi respuesta fue, no, mamá, confía en mí, ¿viste? Y lo negué rotundamente. Wow. Entonces el tiempo en el que se entera mi familia fue al momento de dar a luz, que como te digo, yo no me hice ningún chequeo. A todo esto yo pasé 2 noches escondida con contracciones. Wow. Con lo que eso implica, ¿verdad? Clínicamente una puede perder hasta la vida, porque se rompe la bolsa, porque el bebé queda sin oxígeno, porque las infecciones, por muchas cuestiones. Y yo no razonaba del peligro que corría en ese momento. Entonces, a medida que se fue aumentando como el dolor, y yo no sabía que eran contracciones, porque no sabía que eran contracciones, me escondí. Me acuerdo que había una casa donde yo sabía que no había gente, ¿viste? Entonces, ¿como abandonada? Me fui, sí. Y me quedé esas noches ahí. Simplemente ahí ya lloraba de dolor, porque la verdad que era muy fuerte el dolor. Y estuve esas 2 noches con contracciones ahí, hasta que no me quedó otra que ir a mi casa. Es que yo soy mamá, tengo 2 bebés, y el tiempo de contracciones que he tenido han sido horas. De mi nene más grande fueron, creo que entre 10 o 11 horas de contracciones, y realmente son dolorosas. No me quiero imaginar 2 días corridos de contracciones. Me imagino que habrá sido muy fuerte. Sí, fue difícil y no saber, ¿verdad? Que ese era el tiempo que marcaba para dar a luz. Claro, se había terminado los 9 meses. Entonces yo vuelvo a mi casa y mi mamá me nota. En ese entonces estaba mi mamá y mi hermana, una de mis hermanas más grandes, y me notan, ¿viste? Como mal, como ya encorvada, ¿viste? Y me preguntaban qué me pasaba. Yo le digo, no, porque me duele mucho la panza, ¿viste? Tengo mucho dolor de panza. Y mi mamá, bueno, vamos al hospital, ¿viste? Y el miedo vino de nuevo, me inundó, pero por completo. Y yo, no voy a ir al hospital, me voy a ir a acostar un rato, ¿viste? Me voy a ir a acostar un rato. Mi mamá me dio un tecito, todo, y bueno, me voy a acostar, le digo, y seguramente se me pasa, ¿viste? Pero ya era tanto el dolor que ya yo no pude como esconder el llanto de dolor. Entonces mi mamá me escuchó llorar y subió y me vio mal, muy mal, y me dijo, mira, Katy, yo te doy esta oportunidad ahora, decime ahora, vos estás embarazada. Y ella ya no fue una pregunta, ya fue una confirmación, ¿viste? Y yo le digo, sí. O sea, ahí ya
Ya estaba. El dolor fue lo que me llevó a decir que sí. Sí. Entonces le digo, sí, estoy embarazada. Y mi mamá bajó corriendo, bueno, me acuerdo que llamó al papá del nene, ¿viste? En su casa tampoco sabía nadie, entonces fue como que fue la bomba que para explotó, todos. para todos, ¿viste? Y mi hermana, me acuerdo que mi hermana lo que hizo fue levantarme el buzo y ahí ver la panza, y es como su cara de asombro y su cara de susto, ¿viste? Y nada, vestite, vamos al hospital. Y yo no, tengo miedo, no sé qué hacer, ¿viste? Y bueno, toda mamá que ama a su hijo, ¿viste? Mi mamá me dijo, no, ya está, no te preocupes, yo voy a estar con vos, te voy a acompañar, a tu bebé no le va a faltar nada, ¿viste? Entonces fue como lo que yo necesitaba para dar el paso y dar a luz a mi bebé. Claro. Totalmente. Sí, así que bueno, llegamos al hospital, al no tener control, al no tener ficha médica, nada, ningún registro de lo que pesaba el bebé, de lo que medía, de lo que pesaba yo, tuvieron que derivarme a Bariloche para poder dar a luz. Para extraer seguro, el bebé del vientre, claro. Porque si yo necesitaba terapia intensiva, en ese entonces acá no había, si necesitaba algún tipo de oxígeno al bebé, ¿viste? Era más seguro que yo me ellos no tenían noción de lo que estaba pasando, ni de que había un bebé dentro de X cantidad de meses o que ya estaba por nacer. Sí, las preguntas que me hacían, yo no sabía nada. O sea, ya rompiste bolsa y yo por dentro no sé qué es romper bolsa. Claro. ¿Viste cuánto pesa tu bebé? No sé. Y era como que no lo podían creer, era como indignación, ¿viste? De parte de los médicos hacia mi mamá, hacia mí. Pero bueno, no. Ya es como me dijo mi mamá, ahora no es hora de culparse ni de buscar culpables, ¿viste? Sino de salvar la vida de tu bebé primero, porque como te digo, ya él tendría que haber nacido horas antes. Sí. Y estaba todavía dentro de la panza, ¿viste? Así que nada, me derivaron a Bariloche para poder tener a mi bebé. ¿Y ahí cómo fue? Y ahí, bueno, con mucho susto, con mucho, no sé, la verdad que si hay una palabra que describa todo ese tiempo es miedo, simplemente con miedo, pero bueno, mi mamá me acompañó. Lo que no podían hacer tampoco era porque mi mamá en un momento era tanto el dolor y yo no lograba pujar, centrar la fuerza en eso, ¿viste? Que mi mamá le dijo que yo tenía mucho dolor, que por favor me ayuden ellos, ¿viste? No sé, ya sea una cesárea. Claro. Y no podían por cómo yo estaba en ese momento, era riesgoso. Claro. Entonces no me quedó otra que sacar fuerzas. A presión. Sí, y dar a luz a mi bebé por parto natural. Y la verdad que es un milagro de Dios, porque Él lo guardó. Mi bebé, obviamente, claramente. En ese momento yo ya había, como preguntaban, ¿rompiste bolsa? Sí, ya había pasado, yo no me había dado cuenta. Pero mi bebé nació morado, ¿viste? Y yo me asusté. Y ahí viene la culpa que desenlaza después, ¿no? Claro. Pero bueno, hicieron todas las maniobras que tenían que hacer. El bebé respira, el bebé llora, wow. ¿Viste? A todo esto yo no tenía nada, así que mi familia, como pudo, compró pañales, compró ropita, y ya habían mis hermanos viajado para Bariloche atrás de la ambulancia. Entonces fue difícil. Después de eso, obviamente, yo perdí mucha sangre. Me hicieron 2 raspajes, me hicieron 2 transfusiones de sangre, porque también mi cuerpo era muy chiquito, el bebé era muy grande. Claro. Entonces también fue eso, el después, ¿viste? Las consecuencias. Wow, qué tremendo. Qué tremendo, Catherine, lo que viviste y el testimonio que queda es impactante. ¿Qué tenés para decirle a la audiencia, aquellos que están detrás de cámara, que quizás están atravesando por esta situación o conocen a X persona que tal vez tiene miedo de dar a conocer el embarazo? Hay adolescentes en este siglo, está muy a la moda el abortar, el directamente terminar con los embarazos,
¿Y vos qué tenés para decirle a esas adolescentes o jóvenes también? Mira, acabas de decir una palabra que hoy por hoy la entiendo y sé lo que significa el abortar. Y justamente para prevenir el abortar es mi mensaje a esas mujeres, a esas chicas que están transitando por un embarazo o que quizás lo hicieron, porque quizás te pasó lo mismo que a mí, el miedo te invadió, el no saber qué hacer, el sentirte sola, y lo hiciste. Primero y principal, saber que Dios te ama. Totalmente. Que Dios te ama a pesar de todo, que Él perdona, que Él restaura y que somos un propósito para Dios. Y si estás transitando por esto del embarazo, saber que siempre hay una salida, que siempre hay una solución y que siempre va a haber también una mano. ¿Viste? Ya capaz que no de un familiar, pero siempre va a haber una buena persona de buen corazón que te va a extender la mano para poder ayudarte en ese momento. Y que el miedo no te paralice, que el miedo no te detenga, que lo que llevas en tu vientre es un propósito. Hoy por hoy yo tengo mi hijo, Jerónimo se llama, maravilloso. Sí. Maravilloso. Él es inteligente, él es todo lo que está bien, es mi orgullo. ¿Viste? Wow. Yo recibo los mejores comentarios, los recibo de él. Wow, qué tremendo. Hoy él sirve a Dios. Sí, él es un gran ministro, él toca la batería, toca la guitarra, él canta, él ama la palabra de Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas y esto entiendo hoy que él era un propósito, ¿viste? En mi vida, él llegó a cambiarlo por completo, él llenó mi corazón, él nació y lo primero que hizo cuando me lo pusieron en mi pecho fue mirarme a los ojos y decir, ya está, wow. ¿Viste? Y su mirada, y lo llenó todo vacío se fue, todo miedo. Obviamente con esto yo no quiero romantizar como el embarazo a temprana edad, pero son cosas que pasan. Muchas veces la soledad nos lleva a eso, muchas veces la falta, esto como decimos, hoy por hoy yo enseño a mis hijos, ¿viste? A prevenir muchas cosas, no solo un embarazo o no solo las relaciones sin protección, sino lo que pasa ¿cuáles son las consecuencias? Sí, ¿cuáles son las consecuencias? Sí. Y que no son lindas consecuencias. Qué tremendo, Caterina. Agradecemos tu tiempo, agradecemos el espacio que nos diste y por tomar la valentía, el coraje de poder dar a conocer las cosas maravillosas que Dios hizo, que te rescató del mismo infierno, de la misma muerte, no solamente a vos, sino que también a Jerónimo, que hoy vemos que es un siervo poderoso. Así que bendecimos tu vida, bendecimos la vida de Jerónimo. Pronto lo vamos a tener, también lo vamos a entrevistar, porque también queremos dar a conocer y que todos podamos ver lo que Dios hizo en su vida. Así que vos que estás del otro lado, te queremos incentivar a que puedas conocer esto lindo de parte de Dios, el que te perdona, el que te ama, el que te restaura. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vos sos parte de esa promesa y esa palabra está vigente en tu vida y en toda tu generación. No te olvides que pase lo que pase, Jesús te perdona. Su palabra dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Te esperamos en el próximo programa el jueves que viene a partir de las 20 horas en Es Sobrenatural. Que Dios te bendiga.